Tiene mucho amor, te damos gracias. Gracias por salvarnos y darnos tu iglesia verdadero hasta ahora. Gracias por traer el evangelio aquí en Costa Rica. Con un corazón agradecido, queremos predicar evangelio a más las personas. Te pedimos que denos valentía y tu pasión para evangelizar aquí. Gracias por darnos un nuevo día del Señor. Hay hermanos que han estado aquí a pesar de muchas dificultades. A ellos, bendícele y ayúdale a encontrar tu voluntad en la palabra de hoy. Danos fe para superar el entorno y déjanos crecer a través de esa experiencia. Ayúdanos para vivir una vida de fe que priorice nuestra relación contigo. Danos mayor fe para llevar a cabo tu plan. Ayúdanos a no perder el tiempo que nos has dado. Ayúdanos a no usar las cosas materiales y tiempos que nos has dado en vano. Haznos usar todo lo que nos has dado para el evangelio y iglesia para ti. Déjanos vivir para tu gloria entre nosotros. Algunos hermanos están luchando en su vida para ganar y glorificar. Haznos orar a ti para hemos aprendido sobre oración. A esa hora, 6 iglesias en Costa Rica se están escuchando tu palabra. Te pedimos que dé sabiduría a todos los pastores para que puedan comunicar solo tu voluntad. Te pedimos que dé a todos los hermanos que oyen sed de tu palabra. Ayúdanos a escuchar la palabra con corazón anhela hoy y a tomarla en serio. Queremos que estés con nosotros hasta el final de la palabra. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Primera de Samuel, capítulo 7, capítulo 7, versículo 12. Listo. Leamos juntos con voz alta. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen. Y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. El tema de hoy es el Dios de Ebenezer. Diciembre es un mes de fiesta para muchas personas en todo el mundo, ¿verdad? Creen que es hora de disfrutarlo porque han trabajado duro durante un año. Pero los cristianos deberían ser un poco diferentes. Para la gente del mundo, la vida en esa tierra lo es todo, ¿verdad? Por eso se volcan toda su energía en lo que se ve y disfrutan de lo que se ve.
Los cristianos creen en el Dios invisible y esperan el descanso venidero y el reino eterno de los cielos, ¿verdad? Todos sabemos que cosechamos lo que sembramos. Ahora es el momento de sembrar para la eternidad. Nuestro tiempo de cosecha no es ahora, pero cuando termine mi vida, nuestra vida, es tiempo de encontrarnos con el Señor, ¿verdad? En el proceso, siempre estamos peleando una guerra espiritual. Además, nos damos cuenta de que el Dios invisible nos ayuda en cada situación. Cuando no lo experimenta en el proceso de trabajo, se da cuenta cuando el trabajo está terminado, ¿verdad? La era del coronavirus comenzó en la segunda semana de marzo 2020. Nosotros venimos 5 de febrero 2020. Después de un mes comenzó el coronavirus, ¿verdad? A mí muy difícil, porque ya comenzamos iglesia nueva, ¿verdad? Pero todavía no tenemos local buena y de hecho hay muchas goteras. Y también el gobierno no permitió para reunirnos. Por eso yo oré muchas veces, Señor, ¿cómo hago? No tengo capacidad para hacer algo. Pero cuando medité, dura 3 años y medio, casi 4 años. Sí, Dios me ayudó mucho. Dios nos ayudó mucho. Dios nos guió mucho en nuestra iglesia, ¿verdad? Cada vez hay que meditar. Muchas personas perdieron sus trabajos y muchas personas tenían dificultad económica en coronavirus, ¿verdad? En medio de esa dificultad, Dios ha guardado nuestros corazones hasta ahora. Pudimos experimentar más la certeza de nuestra esperanza en medio de las dificultades. Mirando hacia atrás en el tiempo, todo fue con la ayuda de Dios. Debemos recordar que existe la ayuda de Dios en nuestra vida de fe, ¿verdad? La palabra principal no son solo palabras de agradecimiento por ayuda de Dios. Pensemos juntos qué pasó hasta que los israelitas dieron este testimonio. Antes del profeta Samuel, un profeta llamado Elí gobernó sobre Israel, ¿verdad? En ese momento, Israel estaba en guerra con los filisteos. Esta situación se registra en 1 Samuel, capítulo 4. En ese momento, el número de soldados israelíes que murieron en la guerra fue de 4,000 personas. Pensaron que la guerra no se podía ganar así. Pensaron que si traía el arca de pacto y lo ponía ahí, podría ganar la guerra. Para Israel, el arca de pacto significa la presencia de Dios, ¿verdad? Vamos a aprender sobre el arca de pacto un poco. Dios hizo que Moisés hiciera el arca del pacto. Dentro estaban las 2 tablas de piedra que contenían los 10 mandamientos dados por Dios. La vara de Aarón que le verdeció y una urna de oro que contenía maná. Contenía la palabra de Dios y contenía la historia de la presencia de Dios. El arca de pacto es la sombra de Jesucristo, ¿verdad? Los 10 mandamientos significan Jesús,
que es la palabra, y Jesús que vino según la palabra. Por eso se le llamó arca del pacto y también se le llamó arca del testimonio. La vara de Aarón que le verdeció es una sombra de la resurrección de Jesucristo. La urna de oro que contiene el maná es la sombra de Jesús, el pan de vida del cielo, como dice Juan capítulo 6, ¿verdad? Dios se encontró con Israel allí y les dio la palabra. Vamos a buscar Éxodo capítulo 25, versículo 22. Éxodo capítulo 22, perdón, 25, versículo 22. Éxodo capítulo 25, versículo 22. Solamente los hermanos lean, por favor. Voy a contar tres. 1, 2, 3. Y de allí me declaré a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio. De entre los dos que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. En arca de facto, Dios se encontró con Israel. ¿Puede alguno de nosotros recitar San Juan capítulo 14, versículo 6 de memoria? Entre nosotros, ¿alguien puede recitar San Juan capítulo 14, versículo 6? Sí. Muy bien, vamos a dar un aplauso. Bueno. La palabra es espada, ¿verdad? Por eso tenemos que recitar para batallar contra Satanás. Si tenemos mucha recitación, podría ganar bien. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, ¿verdad? Como dice Juan capítulo 14, versículo 6, nadie viene a Dios sino por medio de Jesús, ¿verdad? El arca de pacto es la sombra de Jesús. Así como Dios se encontró con Israel a través de arca de pacto, nosotros podemos encontrarnos con Dios solo a través de Jesucristo, ¿verdad? Israel pensó que podrían ganar si traían el arca de pacto, que en ese momento era considerado Dios al campo de batalla. Parece un corazón que quiere la ayuda de Dios, pero estaba tratando de aprovechar a Dios. Tuvieron el corazón de aprovechar a Dios como si fuera un arma poderosa. Dios no se deja aprovecharse, ¿verdad? Vamos a buscar 1 Samuel capítulo 4, versículo 3 al 4. Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 3 al 4. Yo les leo. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dieron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos
a nosotros decirlo en arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Omni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Traigamos a nosotros, decirlo a arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos, dice. Pensaron en el arca del pacto, que era un lugar donde podían encontrarse con Dios, como si fuera una herramienta. Y eran hablar en tono de mando para salvar. Dios es el creador, ¿verdad? El hombre es una criatura. El creador puede usar a la criatura, pero la criatura no puede usar al creador, ¿sí o no? Dios no se deja aprovecharse. En aquel tiempo, Omni y Finés, hijos de sacerdote Elí, estaban junto al arca del pacto, ¿verdad? En ese momento, a los ojos de los soldados israelíes, todo estaba listo. Allí estaba el arca del pacto y allí estaban los sacerdotes. Entonces, cuando el arca del pacto entró en el campamento de Israel, todos los soldados israelíes exclamaron. Tal vez habrían pensado, la lucha comienza ahora, ganaremos. Los filisteos estaban asustados, pero sorprendentemente, contrariamente a su creencia, Israel fue derrotado. Veamos versículos 10 al 11 en mismo capítulo. Pelearon, pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad. Pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Omni y Finés, murieron 30,000 soldados israelíes. No solo eso, sino que también murieron Omni y Finés, los sacerdotes, hijos del sumo sacerdote Elí, ¿verdad? Cosas increíbles le sucedieron al pueblo de Israel. Además, los filisteos se llevaron el arca de pacto que simbolizaba la presencia de Dios. Veamos el versículo 22 también. Leamos juntos. Dijo, pues, traspasada es la gloria de Dios, porque ha sido tomada el arca del Dios. Dios no se deja aprovecharse. Cuando tratan de aprovecharse de Dios, Dios los deja. El arca de pacto de la que se había apartado de gloria de Dios no mostraba ningún poder, ¿verdad? 34,000 soldados murieron en la guerra y también murieron los sacerdotes Omni y Pinés. E incluso el arca del pacto, que se creía que era el mayor poder de Israel, fue llevado por los filisteos. Dios no es alguien que puede ser aprovechado, ¿verdad?
Dios no es un arma. Él es el creador. Él es quien guía la historia del mundo, ¿verdad? Él es el juez que juzgará al mundo. Él es nuestro Salvador. Él es el guía de nuestra vida de fe. Él es el gobernante de nuestras vidas de fe, ¿verdad? Pensemos, ¿por qué llevó Israel el arca del pacto a la batalla? Estaban tratando de ganar la guerra a través del arca del pacto, ¿verdad? Pero ¿por qué el arca del pacto en la que creían no tenía poder? ¿Por qué? Intentaron aprovecharse al arca del pacto como un arma sin confiar en Dios. No era por fe, era para tratar de cambiar el entorno para ganar. Los israelitas aún adoraban ídolos durante la guerra y no se arrepintieron ante Dios. Entonces, el único objetivo era aprovechar el arca del pacto para ganar. El poder de Dios no se le apareció así a Israel. Después de ganar la batalla, los filisteos tomaron el arca del pacto. Fue el mayor botín de guerra, ¿verdad? Fue el mayor botín para los filisteos, pero la mayor vergüenza para Israel. Los filisteos tomaron el arca del pacto y la colocaron junto a la estatua de Dios Dagón en su templo. Esto se debe a que los filisteos solo conocían a Dios como un ídolo. Habrían querido ser bendecidos manteniéndolo a su lado, ¿verdad? Pero al día siguiente sucedió algo asombroso. La estatua de Dios Dagón al que servían ha caído al suelo. Luego levantaron la estatua de Dagón de nuevo, pero al día siguiente su cabeza y las muñecas estaban cortadas. Se convirtió en un ídolo al que solo le quedó al torso. Al ver esto, los filisteos sintieron miedo. La vergüenza vino a Israel, que no se arrepintió y perdió su santidad, ¿verdad? Y la presencia de Dios santo en la tierra de los ídolos trajo temor. Pensaron que el arca del pacto era la mayor autoestima de los filisteos, pero ahora se ha convertido en miedo y desastre. Entonces, trasladaron al arca del pacto a Gad, otra ciudad filistea. Busquemos la palabra 1 Samuel capítulo 5, versículo 9. Primera Samuel, capítulo 5, versículo 9. Solo los hermanas lean, por favor, como un post, ¿verdad? Voy a contar 3. 1, 2, 3. Con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se lleva de tumores. Dios comenzó a traer plagas a la tierra de los ídolos. Todos se enfermaron. El botín de guerra, lo que consideraban su orgullo, el arca de pacto, se
convirtió en un desastre. El arca del pacto traída de Ebenezer a Asdod fue trasladada a Gad. Además, comenzó una plaga en Gad, así que lo trasladaron a Eglón. Incluso en Eglón ya no podían tener el arca del pacto, por lo que planean devolverlo. Así que los filisteos también necesitaban pruebas de que toda esta tribulación venía de Dios o no, ¿verdad? Querían confirmar si todos estos desastres eran realmente el poder de Dios o un accidente. Entonces, eligieron 2 vacas que nunca han sido uncidos. Una vaca que críe significa una vaca que acaba de dar a luz. Las vacas que dieron a luz no dejan a sus terneros, ¿verdad? La vaca que nunca ha sido uncido se vuelve loco cuando experimenta un yugo por primera vez. La vaca que nunca ha sido uncido no puede avanzar. Sin embargo, las 2 vacas bramaron y llevaron el arca del pacto a Bet-Semes en contra de su voluntad. Porque las vacas que dieron a luz no dejan a sus terneros. Los filisteos claramente se dieron cuenta de que era obra de Dios. Por medio de circunstancias, ellos meditaron, cierto, eso es asunto de Dios. Sin embargo, cuando los israelitas vieron que el arca del pacto había regresado a Israel, miraron dentro del arca del pacto con una mente curiosa. Fue milagroso que el arca del pacto que había sido robada regresara sola. Como resultado, 50,070 israelitas murieron. En guerra, 34,000 soldados se murieron. Pero tiene curiosidad las personas, ¿verdad? Por eso vieron en arca del pacto. Por eso 50,070 israelitas se murieron. En Números capítulo 4, 15 y 20, solo a los sacerdotes se les permitía tocar y ver el arca del pacto. Pero, ¿por qué no murieron los filisteos que miraron dentro del arca del pacto, sino Israel? ¿Por qué? Vamos a pensar. Aquí podemos conocer los corazones de los filisteos y de Israel. Los filisteos tenían un corazón temeroso desde el momento en que el arca del pacto entró en el campamento de Israel durante la guerra, ¿verdad? Hasta el momento en que fueron enviados a la tierra de Israel, conocían el arca del pacto como Dios y tenían un corazón temeroso. Entonces, no hay registro de que los filisteos abrieran el arca del pacto y miraran dentro, ¿verdad? Pero los israelitas de Bet-Semes lo abrieron por curiosidad. Israel solo pensó en el arca del pacto como una lámpara mágica. Sin ningún miedo, solo con una mente curiosa, pensaron en él como un objeto misterioso. 50,070 personas murieron a causa de esa rebelión, ¿verdad? Entonces, el arca del pacto fue
trasladada de regreso a Kiriat Jearim. El arca del pacto no fue colocada en el lugar santísimo donde debería haber estado, sino en la casa de Abinadab durante 20 años. Cuando Dios le dio la tierra de Canaán a Israel, les ordenó exterminar a todas las tribus de Canaán, ¿verdad? Fue porque las 7 tribus de Canaán en ese momento estaban sirviendo a dioses ajenos y estaban muy llenas de pecados. Dios sabía de antemano que cambiarían el corazón de Israel si dejaban algunos. Pero Israel no destruyó a todos los cananeos, ¿verdad? Esto llevó a Israel a aceptar el pecado y los ídolos. Sirvieron a los dioses extranjeros de la tierra de Canaán y tenían los dioses de los dioses ajenos. Entonces, durante la guerra con los filisteos hace 20 años, intentaron usar el arca del pacto como si fuera un ídolo. Después de 20 años, Israel tiene un corazón para mirar hacia atrás. No solo eso, Samuel también le pidió a Israel que se arrepintiera. Vamos a buscar 1 Samuel capítulo 7, versículo 3 al 4. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 3 al 4. Les leo. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarote entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Los israelitas estaban adorando a dioses ajenos. Les pidió que quiten las imágenes de dioses ajenos. Ellos tienen todo como imágenes. Cuando participaron en guerra, ellos llevaron, no tan grande, chiquitita, hasta ahora chiquitita, llevaron en su bolsa para sobrevivir. Eso dioses, ¿podría salvar a ellos o no? No pudieron, pero ellos quieren confiar ese dioses, ¿verdad? Por lo llevaron en su bolsa, en guerra. Solo entonces Israel se arrepintió verdaderamente. Y en la guerra contra los filisteos, después de 20 años, pudieron recibir a la ayuda de Dios y ganar. Para ganar, ocupa 20 años, ¿verdad? 20 años. Para entender, para arrepentirse correctamente al frente de Dios. El secreto para ganar la guerra fue el arrepentimiento. Veamos el versículo 3 nuevamente. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarote entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Para volver a Dios, hay cosas que primero se deben desechar. No solo tenemos que
admitir nuestros pecados, sino que debemos abandonarlos. Esa fue la primera condición para el arrepentimiento, ¿verdad? Según el versículo 4, Israel quitó de sus ídolos conforme a la palabra. En ese momento, cuando los filisteos invadieron Mizpa, la tierra de Israel, Dios ayudó a Israel y le dio la victoria. ¿Cuál es el secreto para ganar? Fue la ayuda de Dios, ¿verdad? Los que era de Dios. ¿Cómo pudieron recibir la ayuda de Dios? Era a través del arrepentimiento. Israel aprendió una lección de la guerra hace 20 años. Antes de comenzar la guerra, tenían que prepararse para la santidad de que Dios pudiera estar con ellos. Pero ellos fueron a la guerra con sus ídolos. Durante la guerra murieron hasta 4,000 soldados que intentaron llevar el arca del pacto al campo de batalla. Pensaron en el arca del pacto como la imagen de un ídolo sostenido por cada individuo, ¿verdad? Y 30,000 soldados más murieron. Se perdieron la guerra. No sabían por qué se perdió la guerra, ¿verdad? ¿Por qué? Arca del pacto estaba con israelitas, pero ya perdieron guerra. Ellos no sabieron. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero después de 20 años se dieron cuenta de su pecado y ofrecieron un arrepentimiento completo y Dios lo aceptó. También tenemos algo que revisar a través de ese acontecimiento, ¿verdad? La Biblia registra dos tipos de arrepentimiento. El primero es el arrepentimiento para la salvación, para recibir vida eterna. Y el segundo es la confesión después de la salvación. El arrepentimiento para la salvación es el arrepentimiento para recibir el perdón de los pecados y ganar la vida eterna. Vamos a buscar Hechos, capítulo 11, versículo 18. Hechos, capítulo 11. Hechos es quinto libro del Nuevo Testamento, ¿verdad? Hechos, capítulo 11, versículo 18. Leamos juntos con voz alta. Entonces, oíd estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Es arrepentimiento para vida. Este arrepentimiento es una vez en nuestra vida nada más, ¿verdad? Para obtener vida eterna. Este arrepentimiento es un arrepentimiento que hace solo una vez en vida para ser salvo. El arrepentimiento no es el fin, pero el verdadero arrepentimiento nos permite creer en el significado de la sangre de Jesucristo, ¿verdad? No hay salvación sin arrepentimiento. Ayer también yo consulté a una persona, ¿verdad? Y hace 2 días yo consulté. Él me explicó bien sobre el contenido de la salvación. Me explicó, al frente de mí, y él le citó muchos versículos diciendo,
Por medio de sangre de Jesucristo ya podemos recibir la salvación, ¿no? Podemos recibir perdón de pecados, ¿no? Explicando bien, pero todavía no predicamos evangelio, ¿verdad? Pero aún así Él sabe todo el contenido, pero no soy juez, ¿verdad? Pero se ve, no ser salvo. Pero tengo que decir, tengo que quebrar su corazón para aceptar evangelio correcto, ¿verdad? Por eso yo dije, yo también hace 28 años congregaba en una iglesia. Yo sabía todo el contenido como usted. Vamos a pensar, si realmente usted cree ese es el contenido, la palabra, usted ser salvo, porque no predicó hacia su familia. Ser salvo significa creer hasta existencia de infierno, ¿no? Porque no predicó hacia su familia, su esposa. En ese momento, ya así como está sentado, como otro lado de él, ¿verdad? Ella me dijo, es cierto, él no predicó a mí. Ella también nueva, ¿verdad? Me ayudó para consultar. Por eso él quebró su corazón. Cierto, no tengo salvación correcta. Yo también continuamente dije, ¿verdad? No hay salvación sin arrepentimiento. Usted tiene experiencia. Cuando entendió esa palabra, usted arrepintió correctamente, ¿sí o no? Usted tuvo deseo para obtener la salvación, ¿sí o no? Él ya le conoció, ¿verdad? Es cierto, yo no soy salvo. Solamente mentalmente yo sabía. ¿Cómo puedo recibir la salvación? Por eso ya terminamos consulta antes de predicar el evangelio, ¿verdad? Ayer, otra vez yo consulté y él le conoció otra vez nuevamente. Sí, antes de yo solamente como yo guardé en mi mente nada más. No, no era salvo. Ahora yo soy salvo. Ya entendí correctamente, claramente. Por eso, Dios escribió los arrepentimientos en la Biblia. En la Biblia existe dos tipos de arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, en Lucas capítulo 24, versículo 47, está escrito que el arrepentimiento para el perdón de pecados es el arrepentimiento para obtener la vida eterna y es el proceso para ser salvo. Y hay otro arrepentimiento. Este arrepentimiento es un arrepentimiento para restaurar una relación con Dios después de ser salvo. Vamos a buscar primero Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera Juan, capítulo 1, versículo 9. Yo les leo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice, después de ser salvos, no nos convertimos en seres sin pecado, ¿verdad? El pecado es perdonado en el corazón de Dios. Hemos sido perdonados de pecados para siempre. Sin embargo, hasta el día en que entremos en el reino de los cielos, debemos luchar contra nuestra naturaleza de carne. Pecamos en el proceso, ¿no? Por lo que podemos serles a Dios con nuestras palabras y accidentes. Necesitamos sin falta el arrepentimiento diario. Y el arrepentimiento antes de comenzar un nuevo tiempo, ¿verdad?
Ese arrepentimiento es para la restauración de la relación con Dios. Ahora, estamos en las horas finales de terminar el año. También necesitamos tomarnos un tiempo para mirar hacia atrás al año 2023. Debemos tomar tiempo para arrepentirnos, para ver si hemos entristecido el corazón de Dios o no, ¿verdad? En ese momento, Israel servía a los ídolos y también servía a Dios. Los ídolos son dioses que no existen, ¿verdad? La idolatría habitual ha hecho de Dios un ídolo. Por eso, trajeron al arca de pacto, que significa la presencia de Dios, para usarla como herramienta en la guerra. Vamos a pensar, ¿cómo es nuestra vida? No clamamos, Dios, ayúdame, solo cuando lo necesitamos, ¿no? No tiene un corazón que teme a Dios en absoluto, pero confías en Dios solo cuando vienen las dificultades económicas. También tenemos que pensar si estamos sirviendo a Dios como un ídolo. Leemos la palabra. También oramos. Participamos en la reunión. Predicamos. Pero ¿por qué el poder del Señor no aparece en nuestras vidas? ¿Por qué no pudimos haber vivido una vida de fe que gana la guerra espiritual? Porque la vida personal no está limpia. A los ojos de los otros está siguiendo al Señor. Parece que tiene muchas ganas a los ojos de los otros, ¿verdad? Parece que alaba al Señor a los ojos de los otros. Pero vamos a pensar, ¿cómo es ante los ojos de Dios? Busquemos la palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Yo les leo. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La apariencia de piedad de la que se habla aquí se refiere a la apariencia exterior. Exteriormente parecen temer a Dios y seguir a Dios. Si tiene un pecado que solo Dios y solo usted conocen, y aún así lo comete. Si la fe se queda solo en la forma, Dios no hará ningún poder en esa persona. Israel no ganó llevando el arca de pacto al campamento de batalla, ¿verdad? Para el Israel que no sea arrepentido, el arca del pacto no era más que un ídolo. Necesitamos mirar hacia atrás para ver si tememos a Dios como Dios en nuestras vidas o no, ¿verdad?
Debemos mirar hacia atrás para ver si hay pecados ocultos en nuestras vidas. Mucha gente piensa que solo la confesión del pecado le restaurará su relación con Dios. Es un gran malentendido. El verdadero arrepentimiento es quitarlo. Hay que quitarlo y volver a Dios, ¿verdad? No se resolverá por la oración sin quitarlo. No quitar no es compensar a Dios, sino pedirle a Dios que comprenda. Cuando haya un arrepentimiento completo, Dios ejercerá su poder sobre cada individuo en el año 2023. Cuando haya un arrepentimiento completo, Dios ejercerá su poder sobre cada individuo en el año 2024, ¿verdad? Necesitamos mirar hacia atrás para ver si hay imágenes antiguas, inmutables en nuestra apariencia. Hay que revisar nosotros mismos para ver todavía hacemos de acuerdo con nuestro carácter o no. Hay que revisar nosotros mismos si nuestra palabra y acciones están lastimando a otro o dando gracia. Hay algunos que asisten a la comunión según sus sentimientos. Si hay alguien que no le cae bien, no asiste a la comunión. No es que un hombre nos salvó, ¿verdad? Sino el Señor nos salvó. No llevamos nuestra vida cristiana mirando al hombre, sino mirando al Señor. Si hubo un momento en que miraba al hombre, debe arrepentirse ante Dios. Algunos juzgan fácilmente al otro con sus propios estándares. Hay algunos que juzgan mencionando versículos de la palabra. Cuando meditamos, cuando decimos, testificamos, hay que cuidar para utilizar los versículos. Los versículos, las palabras, es espada. Podría matar los demás hermanos. Porque surge una mente crítica. Es por orgullo. Ha ascendido a la posición de Dios y cree que sus estándares son correctos, ¿verdad? Es estándar de juicio, se ha convertido en uno mismo. Solo porque cree que sus pensamientos son correctos, se ha convertido en un ídolo. Todo es crítico porque mira al otro según sus propios estándares. Vamos a pensar. ¿Por qué servimos? ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué asistimos a la reunión? ¿Por qué predicamos? Lo hacemos porque los demás lo hacen. No, ¿verdad? Lo hacemos porque es la voluntad de Dios. La vida de fe no es comprar a los santos entre sí, sino compararnos con la Biblia. La vida de fe no es comparar a los santos entre sí, sino compararnos con la Biblia. Les doy un ejemplo. Un hermano sirve muy bien en la iglesia. Servir es servir al Señor, ¿verdad? Sin embargo, sirviendo juzga a los que no sirven. Sirve duro
pero no diezma. Es justo el juicio de esa persona si a veces participa solo en la comunión que desea. Es ese juicio lo que Dios quiere, ¿no, verdad? Algunos juzgan a los que no diezman. Sin embargo, no tienen celo por el servicio ni por la evangelización. ¿Es justo este juicio ante Dios o no? Buscamos a los demás con facilidad y los criticamos con demasiada fácilmente. Hay que tener cuidado con lo que dices de los demás. Por supuesto, cuantos más alabamos al otro, mejor, ¿verdad? Sin embargo, hay pocos que solo alaban a los demás cuando hablan. La mayoría dicen que están preocupados y los juzgan, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Estamos al frente de Dios. La persona que escuchó crea un estándar para juzgar a los demás debido a la persona que habló. Debemos recordar que un discurso calumnioso contra otra puede llevar al oyente al pecado, ¿verdad? Y también Dios está escuchando y grabando. Y aquellos que aún no han dejado de fumar las drogas y el alcohol y lotería deben arrepentirse. Las personas no pueden ver porque está haciendo un lugar escondido. Pero algún día mencionará. Dios está viendo. Antes de recibir las cosas de Dios, hay que arrepentirse, hay que quitarla, hay que dejar. Lo hacen en oculto, pero debemos recordar que Dios estaba mirando todo, ¿verdad? Sin saberlo, se han convertido en ídolos. Además, hay que revisar a nosotros mismos si estamos poniendo nuestro corazón demasiado en el material del mundo o no, ¿verdad? ¿Por qué compra lotería? Para ganar, ¿verdad? Dios nunca te permitirá ganar la lotería. ¿Por qué? Si gana la lotería, ¿podrá esa persona llevar una vida de fe adecuada? No puede. Puede disfrutar más hacia el mundo, ¿verdad? El primer trabajo del cristiano es predicador. ¿Por qué estamos aquí? No vamos a olvidar nuestros papeles. No somos religiosos. Somos cristianos verdaderos, ¿sí o no? Por el bien del evangelio se necesitan ingresos para la evangelización. Hay que pensar. Señor, está viendo todo en nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros vocabularios y acciones. Cada vez hay que pensar, hay que meditar hacia atrás, año 2023, ¿verdad? Mucha persona está comprando las loterías para ganar, pero nunca ofrendaron en la iglesia. Cuando recibimos salvación, tenemos que servir en la iglesia. Vamos a pensar, no encontramos iglesia verdadera. ¿Cómo podría recibir salvación? Yo tengo mucha agresión sobre hacia iglesia de nosotros. ¿Por qué? Yo también hace 28 años recibí salvación, pero antes de recibir la salvación, también yo congregaba en una iglesia, pero no recibí salvación correctamente. Pero yo encontré iglesia verdadera.
Dios me envió una iglesia verdadera. Por eso yo escuché palabra correcto y verdadero. Después recibí salvación. Por eso tengo mucha corazón agradecimiento hacia iglesia. ¿Por qué? No existió iglesia en mi vida. Yo no pude recibir la salvación. Por eso hay que pensar, hay que servir, hay que memorizar nuestro papel. No vamos a olvidar. Satanás siempre quiere engañar a ustedes. Vea, ¿por qué usted sirviendo solo usted? Otra persona no está sirviendo. Va a descansar, no ocupa iglesia. Pues solo usted, ¿por qué? ¿Por qué? Porque servimos. Para los ojos de hombres, ¿no, verdad? Para nuestro Salvador. Nuestro Salvador está en nuestra iglesia. Por eso estamos sirviendo en la iglesia, ¿no? Es un servicio, no es servicio perdido. Y también, si oramos y preparamos de todo corazón para hacer fielmente la obra del Señor, Dios siempre guarda nuestra vida. Sin embargo, si pasamos más tiempo pensando en cosas mundanas que pensando en Dios para satisfacer nuestros deseos, debemos arrepentirnos. El diablo siempre nos engaña haciéndonos creer que nuestras preocupaciones están justificadas. ¿Cómo puedo vivir sin cosas materiales? ¿Cómo se vive simplemente asistiendo a la reunión? ¿Cómo así? Satanás está engañando a ustedes. No estoy diciendo que no necesitamos materiales, ¿verdad? El diablo eventualmente nos da un corazón que se enfoca solo en las cosas materiales. La materia parece más grande que Dios. A esta persona habrá problemas y preocupaciones constantemente. ¿Por qué? Porque tiene que asumir la responsabilidad de su propia vida, ¿verdad? Sin embargo, Dios se responsabiliza por aquellos que confían sus vidas a Dios. Si podemos creerlo, disfrutaremos de la vida más pacífica. A veces nos da sufrimiento para el crecimiento. Puede haber dificultades materiales, dificultades de salud y problemas en las relaciones humanas. Debemos analizar si lo hemos olvidado y nunca nos hemos quejado con Dios durante el año 2023. ¿Por qué los israelitas tuvieron que vivir en el desierto durante 40 años? Después de espiar la tierra de Canaán, la mayoría de los espías solo miraban el entorno que podían ver y se quejaron. No confiaron en el Dios invisible. De 10, versículos 5 al 12. Primera Corintios. Primera Corintios capítulo 10, versículos 5 al 12. Primera Corintios capítulo 10, versículos 5 al 12. 12. Yo les leo.
Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que él piensa estar firme. Mire que no caiga. 3,000 personas fueron matados a causa de la idolatría por los levitas, ¿verdad? 23,000 personas murieron en fornicación. La mayoría de las 600,000 personas de la primera generación de Éxodo que quedaron después de probar y quejarse contra Dios, murieron en el desierto, todo. ¿Por qué le mostró una historia tan triste y vergonzosa? Como en el versículo 6, esta es una reacción para nosotros, ¿verdad? Cuando volvemos por el verdadero arrepentimiento, Dios nos da el poder. Miremos los versículos 11 al 12 nuevamente, ¿eh? Leamos juntos. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esas palabras da reacción a ustedes y a mí, ¿verdad? Esas palabras no pretenden infundir miedo, sino más bien una señal de guía en el camino de la bendición. Es una señal de prohibición que Dios nos dice que no entremos en el camino de pecado. Es una oportunidad para nosotros de mirar hacia atrás a través de la historia de Israel, ¿verdad? Dios no es alguien de lo que podamos quejarnos. Él es quien nos ha dado una gracia que no podemos pagar. Aunque nos quejemos y pequemos, Él es quien todavía nos da gracia, ¿verdad? La mayoría de las razones del sentimiento de Israel son el sentimiento por el entorno visible. Quería algo mejor, algo más cómodo, como una lámpara mágica, ¿verdad? Vamos a pensar. ¿Qué lugar es más seguro que la columna de nube y fuego en el desierto? Nada. ¿De dónde bajaba el maná todos los días? Dios condujo
a Israel al campamento y lo protegió con el campamento. Los israelitas, cuando pecaron, ese tiempo también Dios dio maná y también protegió con columna de nube y fuego. Es un gran gracia, ¿no? Vamos a pensar. Nosotros cuando pecamos, Dios no quitó prohibición de él, ¿verdad? Y también está guiando por medio de la unión y iglesia. Aún pecamos, siempre iglesia recibió a nosotros, ¿sí o no? Es una gran gracia. Es lo mismo ahora. Tal vez los jóvenes podrían pensar, ¿verdad? Habría alguien que se queje de que se salvó muy temprano. Ay, tuve que aprovechar mi vida, disfrutar mi vida, pero yo les vi muy temprano. ¿Qué protección podemos tener si no hay iglesia y comunión en el mundo? Allí nos da las mismas palabras que el maná, ¿verdad? Él nos dio consuelo allí. Él nos protegió a través de la iglesia y la comunión. Moisés no dirigió a los israelitas. Moisés vio el movimiento de la columna de nube y la columna de fuego en el desierto y las siguió, ¿verdad? Esa iglesia no está dirigida por un pastor. Los pastores también siguen a Dios a través de la palabra y varias meditaciones que Él da, ¿verdad? Hubiera estado más cómodo y feliz si no hubiera sido salvo. No. No se puede hablar de facilidad en la vida sin salvación, ¿verdad? A veces pensando por salvación, mucho sufrimiento llegó en mi vida. Vamos a pensar. Las personas del mundo, ellos no tienen sufrimiento, no tienen aflicciones. Tiene, pero ellos no tienen consuelo verdadero. Nadie puede recibir consuelo verdadero, pero nosotros siempre, Dios quiere hablar con nosotros en palabra, en reunión con los hermanos. Siempre Dios quiere darnos un consuelo verdadero. Si tapamos nuestros oídos de fe, no podemos escuchar. Si tapamos nuestra como ojos de fe, no podemos ver Dios invisible. Sin salvación, no hay paz correcto y verdadero. Sin salvación, no podemos recibir consuelo verdadero. Es solo una vida esperando la muerte en ansiedad y preocupación, ¿verdad? Yo cuando estaba en Corea, un hermano tenía 47 años, de repente se murió. No encontró extente, solamente se paró su corazón, por eso se murió. Un hermano me llegó para preguntarme, ¿verdad? Pastor, eso es una disciplina, pero yo no soy Dios, ¿verdad? ¿Cómo puedo saber? Hermano, nadie puede decir eso como una disciplina o no, ¿verdad? Cuando encontraremos Dios, podemos entenderla, pero vamos a pensar, las personas del mundo no encontrar este como tristeza, también tiene. Nosotros también, pero nosotros podemos recibir consuelo correcto. ¿Por qué? Tenemos esperanza verdadera, ¿no? Algún día encontraremos con Él. Por eso, nosotros tenemos esperanza. Por medio de la salvación, podría entender, podría vencer los tristeza, circunstancias de tristeza, ¿verdad? En el mundo hay más tristeza, hay más sufrimiento. Pero cuando vimos los ambientes del mundo, se ve bien.
Ellos sienten, siempre tienen alegría, gozoso. Pero nosotros siempre tenemos que servir en la iglesia, tenemos que participar en la reunión. Muy duro, muy duro. No hay bus para llegar a la iglesia. ¿Cómo? ¿Cómo? Está pensando, ¿verdad? No vamos a dejar engañar a Satanás. Satanás está dando un pensamiento, tirando un pensamiento, queja. No vamos a dejar engañar. Nosotros tenemos todo. Nosotros tenemos gracia verdadera, ¿verdad? Pero aún así, Satanás está tirando un pensamiento. Usted no tiene nada. Nosotros hay que recordar nuestra gracia que he recibido, ¿verdad? En el momento en que Israel olvida que eran siervos de Egipto antes del éxodo, todas las circunstancias se vuelven angustiosas. Asimismo, cuando nos damos gracia y no meditamos en nuestra salvación, nos volvemos resentidos. El arrepentimiento es necesario para restaurar una relación con Dios. Los consultores, cuando consultan con nuevos, siempre estamos diciendo, ¿verdad? Vamos a pensar, al frente de Dios, ¿hay algo pequeño pecado o grande pecado? Nada. Cuando, cuando vio Dios, a los ojos de Dios, todos son pecados grandes. No hay pecado pequeño, no hay pecado grande. Todos son pecados. ¿Sí o no? Cuando recibimos salvación, meditamos a este punto. Pero cuando vivimos vida cristiana, olvidamos. Solamente otra persona pecado grande, mi pecado muy pequeño. ¿Sí o no? Hay que pensar. Y también hay que regresar corazón principio. ¿Por qué? ¿Para qué? Dios está esperando en corazón principio. Hijo mío, vamos a hablar como principio. Vamos a como, conversar con amoroso. Porque usted perdió corazón principio. Yo estoy esperando en corazón principio. Venga hasta aquí. ¿Cómo podemos venir? ¿Cómo podemos ir hasta corazón como principio? Por medio de arrepentimiento. Por medio de confesar nuestros pecados, podría recuperar. Cuando tiramos nuestro pecado, podemos recuperar relación con Dios, ¿verdad? No arrepentimos. Satanás siempre quiere pescar a ustedes. Un pescador, ¿verdad? Cuando llevó una pescado, a veces jalando, a veces como, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo? Jalando y, sí, ¿por qué? Para quitar como fuerza de pescado, ¿sí o no? No no nos arrepentimos. Satanás siempre quiere pescar, nada más. Quiere jugar en nuestras vidas. Por eso hay que poner atención, acierto. No tengo que andar en tentación de Satanás. Tengo que andar palabra de Dios. Hay que recordarla, ¿verdad? No solo eso, sino que durante todo el año Dios siempre nos ha llevado al bien. Necesitamos glorificarlo y agradecerle por su guía, ¿verdad? Vamos a buscar Salmos capítulo 136. Salmos capítulo 136, versículo 1. Leamos juntos.
Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Incluso en nuestra carencia y maldad, la voluntad de Dios siempre nos ha guardado. Debemos dar gracias a Dios que siempre nos da oportunidades y nos lleva al bien, aunque no tengamos palabras que decir, aunque seamos disciplinados de inmediato, ¿verdad? Veamos los versículos 13 al 14, el mismo capítulo. Yo les leo: al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por un medio de él, porque para siempre es su misericordia. Al llevar a Israel al puente del Mar Rojo, Dios ya tenía un plan para Israel, ¿verdad? Pero nunca explicó. Yo voy a dividir el Mar Rojo, no se preocupe, yo tengo un plan. Dijo, nunca explicó a Israel, ¿verdad? ¿Por qué? Dios quiere ver fe de ellos hacia Dios, ¿verdad? Dios tenía un plan para nosotros, incluso cuando nos llevó a las dificultades en 2023. El Mar Rojo, que es varias dificultades en el año 2023, que existía en nuestras vidas, se ha dividido. Y al final de año, Dios nos dio al cruzarlo para la guía de él, ¿verdad? Veamos también los versículos 17 al 19. Al que hirió a grandes leyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a leyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Seón, ley amorreo, porque para siempre es su misericordia. Israel como siervo, Israel que no supo pelear. Todo lo que conocían era nada más que hornear ladrillos, cavar en la tierra y cultivar. Dios los entrenó para ser soldados y luchó contra leyes ajenos en su lugar, ¿verdad? Antes de ser salvos, éramos esclavos del pecado y diablo, ¿no? No sabíamos cómo vencer el pecado o el secreto de la victoria. Cambió nuestra vida, que vivíamos según los deseos de la carne y las tentaciones del diablo. En 2023, Dios nos ha entrenado sobre qué es el gozo espiritual, que es eterno, y cómo tener la victoria de la tentación del pecado, ¿verdad? Y nos dio la victoria para que podamos llegar hasta ahora. Veamos también en los versículos 23 al 24. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. Mirando hacia atrás en el año, una de las cosas en las que debemos meditar muy profundamente es nuestro estado antes de ser salvos. Antes de ser salvos, éramos como gusanos a los ojos de Dios, ¿no? Como las palabras del versículo 23, Él nos salvó de abatimiento, ¿verdad? ¿Cómo podemos olvidar esa gracia? Es por eso que siempre incluimos la gratitud por la salvación en todas nuestras oraciones. Pero a veces decimos, gracias a ti,
pero sin sentimiento, sin pensamiento, ¿verdad? Ese punto hay que pensar también. No solo nos salvó, sino que incluso después de haber sido salvos, no nos libró de las tentaciones y los diversos ataques del diablo en un futuro lejano. Cuando vayamos al cielo, se comprenderá toda nuestra vida. Nos daremos cuenta de toda la ayuda invisible y la interferencia de Dios. Dios está guiándonos y ayudándonos hasta morir, hasta que encontraremos con Dios, ¿verdad? Vamos a buscar Salmos capítulo 48. Salmos capítulo 48, versículo 14. Listo. Veamos juntos con corazón. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. No es que Dios esté descansando, porque su obra es invisible. Él trabaja constantemente para su pueblo, sus hijos, ¿verdad? Nos avergonzaremos si vemos el cielo del Señor por nosotros, como estas palabras, ¿verdad? Su bondad nos ha traído hasta aquí. Vamos a regresar al texto principal, en 1 Samuel 7:12. 1 Samuel, capítulo 7:12. Listo, veamos juntos. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ayudó Jehová, ¿verdad? Mirando hacia atrás en el año, también necesitamos este tipo de agradecimiento. Debemos devolver esta gloria a Dios, ¿verdad? E incluso cuando terminemos el año 2024, queremos dar este testimonio juntos. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Y démoslo toda la gloria que recibimos el día que entramos en el reino de los cielos y testificamos así. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Espero que tengan tiempo para mirar hacia atrás, año 2023, en su vida esta semana y verdaderamente arrepentirse y agradecerle al Señor. Aquellos que actúan de acuerdo a la palabra de Dios, seguramente tendrán la victoria del Señor en sus vidas. Vamos a orar para finalizar. Dios que tiene la abundancia de amor y misericordioso, te damos gracias. Gracias por permitirnos para encontrarte a ti, que es invisible en la palabra de hoy. Queremos escuchar la palabra y no olvidarla, sino grabarla en nuestro corazón. Queremos que tengamos un corazón que esté agradecido a todo nuestro corazón por las bendiciones que has dado. Sabemos que no hay casualidad en nuestra vida de fe.
Queremos que meditemos en tu voluntad en cada circunstancia. Queremos entender tu voluntad por medio de las ambientes y dificultades. Ayúdanos a abandonar los pecados que han estado ocultos en nuestra vida para el crecimiento de fe. Guíanos a no convertirnos en una fe en nuestra vida cristiana que solamente habla y no actúa. Queremos que oremos sinceramente por las debilidades de los demás con corazones verdaderos. Guíanos para cumplir nuestra cargo fielmente a cada uno en la realización de la obra que nos has confiado. Ayúdanos a vivir la vida que nos acompaña esta semana con las palabras que hemos escuchado. Nos has dado el don de la verdadera iglesia, así que por favor, danos un corazón que pueda apreciarla. Danos la fe para asistir en cualquier circunstancia. Esperamos con ansias la gracia que la iglesia nos dará. Hiciste la iglesia con tu sangre, así que haznos dar pensamiento sobre la iglesia aún más preciosa. Ayúdanos a encontrar algo que aportar en la iglesia, ya que nos has dado a Jesús como la cabeza de la iglesia. Ayúdanos a vivir en obediencia a la iglesia. Te pedimos que nos ayude en una vida que te glorifiquemos. Haznos que sean obedientes a la orden que has dado a la iglesia. A través de la obediencia, queremos amar más a ti. Que hagan lo que se les ha enseñado. Guíanos para vivir vida cristiana en virtud de la iglesia. Te pedimos que nos acompañe en esta semana con palabra. También, cuando nos arrepentimos a ti, Señor, espero que les sirva nuestros corazón y oración para recuperar contigo. Queremos recuperar nuestro corazón nuevamente como corazón principal, que cuando recibimos la salvación. Señor, gracias por estar con nosotros. Hasta palabra de hoy. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.